Hola, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Mi auditorio de aquí, de su programa Alta Especialidad, el cual está patrocinado por Yes Intelectual, en el cual en este gran espacio que tenemos en el ámbito de las ciencias forenses, pues su servidor, Eric Antonio Salas Azuara, es quien lleva la batuta en este tipo de programas que estamos realizando. Si bien es cierto, ahorita se acaba de incorporar otra compañera en una materia muy importante y un tema muy actual, que es responsabilidad juvenil. Pues bueno, en cada mes hemos traído estas partes con respecto a las ciencias forenses. La vez pasada tuvimos al maestro Baduino de Argentina y hoy me da un gusto traer un gran exponente de lo que viene siendo una parte muy importante, que es el trabajo de la investigación ministerial en el lugar de los hechos por parte de las fiscalías. En este caso sería la Fiscalía Nacional de Colombia, en un apartado que es el Cuerpo Técnico de Investigación, en el cual pues me da mucho gusto, sobre todo mucha honra, de que estuvimos hace escasos 2 años ahí en Medellín, Colombia, compartiendo con los compañeros del Cuerpo Técnico de Investigación, pues el trabajo de campo en algo que se llaman las pasantías, sobre todo. Ya veremos más a fondo con respecto a lo que nos va a dar nuestro ponente, en qué consisten, y pues más que nada me gustaría hoy presentarlos al licenciado Óscar Alejandro Montoya Tavares, el cual me permito dar su currículum, que su formación profesional, él es especialista en docencia investigativa universitaria por la institución universitaria Luis Amigo en el año 2007, abogado de la institución universitaria Luis Amigo en el año 2005, tecnólogo en investigación judicial del Tecnológico de Antioquia en 1997, técnico en tránsito y seguridad vial en el 2018. Como experiencia laboral cuenta con, trabaja actualmente en la Fiscalía General de la Nación de Colombia, por supuesto, en el Cuerpo Técnico de Investigación, con el cargo de técnico investigador segundo, y lleva 14 años de experiencia. También tiene en lo que viene siendo en el municipio de Medellín, en la Secretaría de Transportes y Tránsito, donde fue sus inicios, con el cargo de secretario de Inspección y Procesamiento del lugar de los hechos de tránsito, con un tiempo al servicio de 5 años, desde 1993 a 1997. Las experiencias que tiene el licenciado Óscar como instructor y docente es en la Delegación de Fiscales y Jueces de la República del Perú, que fue dado en el Hotel Medellín Confort, también en la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, Escuela Superior de Criminología de Medellín, Instituto Técnico de Capacitación ICENF, apartado Antioquia, Escuela Nacional de Criminalística y Ciencias Forenses, Instituto Universitario Politécnico Marco Fidel Suárez, Institución Educativa Complutense Marinilla,
Escuela de Altos Estudios de Fiscalía General de la Nación, Academia Profesional de Seguridad APS, Academia de Seguridad y Vigilancia Privada de los Libertadores, Universidad Pontificia Bolivariana, UPB, Universidad de Medellín, así como también en todas las secretarías de transporte y tránsito del área metropolitana Oriente Antioqueño y Bajo Cauca Antioqueño, municipio de San Rafael, Instituto de Tránsito Departamental de Antioquia, así como la institución educativa instrumental Río Negro. Las publicaciones en las cuales ha tenido el maestro Montoya es la primera, la Guía Práctica de Accidentes de Tránsito y Accidentología Vial en el año 2010, Guía Práctica del Manejo del Lugar de los Hechos en el año 2011 y 2012, Guía Práctica del Manejo del Lugar de los Hechos, énfasis en fotografía y topografía forense, año 2013, Guía Práctica del Manejo del Lugar de los Hechos, énfasis en accidentes de tránsito, y la Guía Práctica de Procedimientos en Criminalística e Investigación Criminal 2017, así como también en esta guía, la cual tuve el gusto de escribir el prólogo, en la Guía Práctica de Manejo del Lugar de los Hechos, énfasis en el homicidio y su investigación, que tiene recientemente publicada, así como diversos reconocimientos, los cuales pues vemos que tiene demasiados del compañero Oscar, una persona totalmente capacitada y totalmente preparada en este ámbito, por lo cual pues más que nada le damos una bienvenida, sobre todo por parte de nuestros amigos de Yes Intelectual y en este programa de alta especialidad. Oscar Alejandro Montoya Tavares, ¿cómo te encuentras? Un saludo. Un saludo muy especial desde Colombia, especialmente desde Medellín, Colombia. Muy especial para todos. Usted sabe que siempre actuamos con mucha pasión en lo que tiene que ver con la criminalística y las ciencias forenses. Así es, mi querido Oscar, creo que ya tenemos un buen tiempo que nos conocimos en Sinaloa, en el cual me fue una amplia sorpresa llevarme esa experiencia de campo con el cual ustedes manejan. Cabe recordar que pues mi trabajo es también dentro de la Fiscalía del Estado de Veracruz, y por lo cual, pues, si bien es conocido, el fiscal es el director de la trilogía investigadora y tenemos que conocer a fondo el trabajo que realizan nuestras policías investigadoras y nuestro cuerpo pericial, aquí en México, como le denominamos, y por eso me llevé esa aventura del CTI. ¿Te acuerdas que acudimos a la ciudad de Medellín, Colombia, donde nos llevamos esa práctica de campo, donde regresaba prácticamente al sistema inquisitorio, el que teníamos tradicionalmente aquí en México, antes de pasar al acusatorio, donde acudíamos al lugar de los hechos, donde totalmente me llevé una nueva experiencia? A veces me preguntan, oiga, ¿y usted piensa que allá son mejores o peores? No son mejores ni peores, simplemente son una manera muy diferente de trabajar, muy eficaz sobre todo, y la cual creo que les ha dado un amplio resultado, viendo, por ejemplo, en este caso, previo a esta entrevista que tuvimos, que me pasaste esa ley 906 del 2004, y la cual veo que no ha tenido casi ninguna reforma del 2004 hacia la fecha, y pues eso habla muy bien, sobre todo cuando había tocado un tema muy importante en esa plática que te acuerdas que tuvimos, cuando pregunté, oye Oscar, ¿y cuántas veces te han subido en audiencia de juicio oral para un interrogatorio y contrainterrogatorio? Y me lleva una sorpresa que en tantos años de servicio, pues pocas. ¿Por qué? Porque realmente vemos que cuando funciona realmente la trilogía investigadora, pues da pauta a que vengan esos procedimientos abreviados, esos medios alternos, por la eficacia de ese trabajo que realizan las autoridades de campo y sobre todo la buena integración de la carpeta de investigación por parte de los fiscales. Y vemos que ese trabajo en conjunto es como una maquinaria, ¿no? Entonces, Oscar, pues tú eres aquí el invitado, eres nuestra batuta en esta entrevista. Y mi primera pregunta que quisiera tener contigo es sobre qué es la policía judicial en Colombia. Antes de empezar, Eri, cabe resaltar que mi viaje y mis experiencias para ir a México, sobre todo para conocerme con usted en Sinaloa, en Mazatlán, fue que vinieron muchos mexicanos aquí a Medellín a hacer unas pasantías, precisamente en la Fiscalía, y también quedaron muy sorprendidos de la manera de cómo en un acto urgente, por ejemplo en un homicidio, cuando vamos a procesar el lugar de los hechos, encontramos todas esas evidencias que para nuestro código son elementos materiales probatorios y evidencia física, pero hablemoslo de manera internacional, evidencias, donde recolectamos de una manera muy adecuada para entregárselos como si fuera en una cajita. Vea, señor fiscal, aquí está todo, para que usted vaya, usted haga su trabajo, vaya, acuse y busque la condena. Entonces, para los mexicanos, y más que vinieron muchos abogados,
litigantes. Era de gran sorpresa eso, e incluso pues me invitaron a México a poder hablar un poquitico de este manejo de los hechos. Te voy a contar que aquí la Fiscalía General de la Nación lo llamamos el ente o la entidad acusadora, es la que se encarga de acusar a unas personas que presuntamente han cometido un delito. Primero que todo. La Policía Judicial es el cuerpo técnico de investigación. Quiero decirle, en Colombia hay dos policías judiciales que siempre van a tratar con la Fiscalía. De la Fiscalía General de la Nación está el CTI, Cuerpo Técnico de Investigación. Y de la Policía Nacional tienes unas áreas especializadas que, por ejemplo, en Colombia es muy visible, se llama la DIJÍN. La DIJÍN siendo la dirección a nivel nacional, o la SIJÍN siendo de las seccionales de los 32 departamentos que tenemos en Colombia. En sí, el artículo 200 del Código de Procedimiento Penal, la ley 906, que usted la menciona ahorita, en el artículo 200, de todas maneras, nos define qué es policía judicial y dice que por policía judicial se entiende la función que incumplen las entidades del Estado para apoyar la investigación penal, pero que en ejercicio de las mismas dependen funcionalmente del fiscal general de la Nación y sus delegados. O sea que verdaderamente en Colombia existe un solo fiscal general de la Nación, que es el doctor Francisco Barbosa, y él tiene unos delegados, y empezamos delegados de la Corte Suprema de Justicia, delegados ante los tribunales, fiscales especializados, fiscales locales, fiscales seccionales. Ahí depende del delito, es que determinado fiscal especializado es el que investiga ese delito. Pero en sí, ese es el cuerpo técnico de investigación. Siguiendo con la ley 906, pues existen otras policías judiciales de otras entidades, pero que trabajan de manera especial. Le coloco un ejemplo. Para nosotros también hay Procuraduría General de la República, pero la Procuraduría se encarga del control disciplinario de todos los empleados públicos. Existe también la Contraloría, que ya se encarga de la parte fiscal. Existen las autoridades de tránsito. Nosotros tenemos policías de tránsito y transporte, pero también tenemos agentes de tránsito. Estos agentes de tránsito que se encargan en la parte del acto urgente del homicidio. Ellos son los que procesan el homicidio, en lugar de los hechos, ¿cierto? Nosotros como CTI o como Policía Nacional, en la parte de la CIGIN, las competencias de nosotros son en todo el territorio nacional, pero se le dan a diferentes entidades unas competencias específicas, porque si muchas veces no podemos con el homicidio normal, con otras clases de homicidios, es muy complicado. Eso es una especialización. En México creo que tenemos ya también un proyecto para poder definir y solamente que se hagan cargo las autoridades judiciales en los delitos de alto impacto. Creo que inclusive lo manejaban allá cuando estuvimos en esas guardias, que me decías que en ciertos delitos, por ejemplo, que eran de ámbito en especialidad, que fueran de servidores públicos, ustedes se hacían el viceversa. Por eso ahora creo que tenían lo de las guardias, ¿no? Diferenciadas. Y ya me fue quedando claro, creo que es un modelo que se está adoptando también próximamente aquí en el Estado mexicano. Ahora, Oscar, ¿podrías platicarnos un poco sobre lo que viene siendo el Cuerpo Técnico de Investigación? ¿Qué es el Cuerpo Técnico de Investigación y a dónde pertenece? Bueno, como ya le di como el prólogo de lo que era el Cuerpo Técnico de Investigación, aquí le llamamos CTI. Cuerpo Técnico de Investigación, que pertenece a la Fiscalía General de la Nación. Somos podemos decir, según la definición, nosotros nos presentamos como policías judiciales. Nosotros somos los policías judiciales, los encargados de recolectar. Yo le busco por aquí bien. En el manual de funciones dice que el propósito principal es realizar las labores técnico-científicas de recolección, análisis e interpretación de todas las evidencias o información pertinente para el adecuado desarrollo de las investigaciones y actuaciones operativas en la investigación criminal, de acuerdo con las políticas,
los procedimientos y los protocolos establecidos en la entidad y la normatividad vigente. Tenemos unas funciones esenciales, ¿cierto? La primera función esencial es apoyar siempre al fiscal y a otros compañeros investigadores en las elaboraciones de los programas metodológicos. ¿Qué es un programa metodológico? Es una reunión que se hace entre el fiscal, el investigador y el asistente del fiscal para poder averiguar, para poder analizar qué objetivos necesita esa investigación. Pero antes de eso, que me puedan entender, hay algo en Colombia que se llaman los actos urgentes. Los actos urgentes son delitos, como usted dice ahorita, de alto impacto, como el homicidio. Ese delito inmediatamente va y se investiga en el lugar de los hechos, procesando el lugar de los hechos y procesando cadáver, que ahora más adelante se les va a explicar cómo es, ¿cierto? Se recolecta toda la información y todos los elementos probatorios y se arma una carpeta. El fiscal que está dirigiendo la investigación no va al lugar de los hechos. El fiscal queda en la oficina. Después de nosotros hacer los informes respectivos, vamos donde el fiscal, le explicamos qué fue lo que pasó y él analiza si necesita más cosas o esa carpeta. Ya en unos 5 días pasa donde un fiscal radicado. Ese fiscal radicado es el que ya se reúne con su investigador a hacer el programa metodológico. No sé si les quedó claro. Por las líneas de investigación, como lo definimos aquí en México. Entonces, Claro queda claro esa parte. Realmente también en México, bueno, se ha quitado esa figura de que antes, como en el inquisitorio, acudíamos al lugar de los hechos, los fiscales, tuvimos bastantes en el tradicional, como le llamamos aquí en México, y pues al dar paso al acusatorio, pues quedamos un poquito ya afuera del lugar de los hechos por la cuestión de que decimos de que podemos ser parte también, ¿no? Que podemos ser excluidos. Una pregunta, Oscar, en este tipo de cuerpo técnico de investigación, ¿qué necesita o qué cualidades tienes que tener tú como policía para poder pertenecer? Estamos hablando, me acuerdo que tienen la Policía Nacional y diferentes policías, como aquí las municipales y también seguridad pública o estatales, pero para pertenecer propiamente, porque aquí hay cierta confusión y a veces se piensa que el perito es el que nada más se encarga de la criminalística laboratorio. Totalmente tenemos un perito de criminalística laboratorio, pero el agente que también procesa en el lugar de los hechos, que le llaman aquí agente con capacidad para procesar el lugar de los hechos, vemos que ya tienen esa figura dual en la cual ustedes forman parte, pero ¿qué características especiales tienen que tener o cualidades o estudios para poder pertenecer al cuerpo técnico de investigación? Sí, normalmente el manual de funciones indica que lo que necesita es educación superior. Unos años de educación superior para determinados cargos. Por ejemplo, usted me leyó, yo realmente soy técnico investigador 2. La mayoría en Colombia, que somos más o menos 4.000, es el cargo más común dentro del CTI. Técnico investigador 2. También hay técnicos 1, técnicos 3, técnicos 4 o investigadores profesionales. Pero realmente son nombres, porque mi compañera de trabajo es investigadora profesional y hace lo mismo que yo, ¿cierto? Pero lo que es más que todo para la categoría de salario, ¿sí? Entonces realmente es educación superior, años de educación superior, a que dentro de la entrevista si gusta de que usted sea técnico o tecnólogo profesional en criminalística. Claro que sí, pero cualquier persona que sea profesional puede entrar a trabajar al CTI. Ejemplo, un ingeniero en sistemas puede acceder a trabajar en el CTI. Ya en el CTI se le da la formación básica como policía judicial y a medida que va pasando el tiempo va cogiendo la competencia y todas sus funciones de policía judicial. Así es, Oscar. Y me queda claro, porque yo vi un gran fenómeno que vi en Colombia, sobre todo ahí en Medellín, cuando estuve en esa pasantía, y me acuerdo que me llevaste a esa institución donde están los estudiantes de criminalística y criminología, y totalmente vi un enfoque muy profesional con respecto a ellos. No hago comparativas, simplemente digo lo que vi, lo que yo palpé, donde estos chicos tenían una formación casi policial, hasta los veía con uniformados,
con una disciplina como es la misma disciplina que se van a enfrentar el día de mañana cuando se incorporen, en su caso dado, en las filas del CTI, de la Policía de Colombia o del Poder Judicial o cualquier ámbito en los cuales ellos estén incursionando. Y me acuerdo muy bien porque en ese tiempo me estuvo acompañando el buen Hugo, ¿te acuerdas? Que era el que me llevaba al lugar de los hechos y del cual me di cuenta que tenía una alta capacidad con respecto al conocimiento, y me di cuenta de que pues estos chicos que realmente yo me di cuenta aquí también en México, en algunas instituciones, que ellos se acercaban hacia nosotros para esas prácticas, que tenían esa hambre de conocimiento, pero sí veo en Colombia sobre todo una alta especialización con respecto a estos chicos que están en la carrera de criminalística y criminología. Y mi pregunta a ellos, esa formación que tienen también institucional desde las universidades, desde los institutos, también va encauzado para que el día de mañana se puedan aterrizar de manera práctica, de manera real, lejos de la ciencia ficción forense, de lo que vemos a veces en las películas, en lo que vemos en las series, que muchas veces no tienen nada que ver, y lo conocemos la gente que trabajamos directamente en el ámbito de procuración del delito y prevención del delito, que no tienen nada que ver con la realidad laboral. Pero ¿en qué lo han aplicado ustedes allá, que veo que esas instituciones, en lo que viene siendo el trabajo o en las corporaciones como el CTI en el día de mañana con esos muchachos? Lo que pasa es que la ventaja, y se me olvidó decirte ahora, que sabemos que hay una confusión tanto para usted aquí en Colombia como decir, aquí nuestros peritos también pueden ser técnicos e investigadores 1, 2, 3 o 4, lo que sea el cargo, pero es especialista en una rama de la criminalística. Ejemplo, él puede ser físico, pero es especialista en balística, ¿sí? O puede haber estudiado precisamente en la Escuela Nacional de Criminalística, estudió la técnica en criminalística, pero se especializó en lofoscopia y tuvo la oportunidad de entrar al CTI. Al CTI entran a determinadas áreas del CTI, pero se dan cuenta de que es competente y muy competente en lofoscopia y lo colocan en el área de lofoscopia, ¿sí? No sé cómo estará en México, pero aquí sigue habiendo mucha burocracia y es muy complicado ya ahora realmente pertenecer al cuerpo técnico de investigación. Es muy complicado porque realmente no han habido concursos o convocatorias. Estamos a postas de que hagan un concurso grande para poder aplicar a todas las plazas de trabajo, pero hay esperanzas de los jóvenes que han estudiado criminalística y están esperando una gran oportunidad. Pero como te dije, cada uno de nosotros que somos los funcionarios podemos ser o investigadores de campo o podemos ser peritos, depende de nuestra especialidad. Así es lo que habíamos hablado cuando estábamos allá, lo que es la criminalística de laboratorio, donde se enfocan ellos, y en la parte de ustedes, que es la parte de la policía judicial, pues tienen el criminalista de campo, que es el que va a procesar el lugar de los hechos, y el otro que viene siendo el que hace la función de la criminología, el investigar, la entrevista y todo este tipo de cuestiones en las cuales van a aportar a esa carpeta de investigación los indicios correspondientes. Oye, Oscar, una pregunta, porque yo también algo que había notado allá, sobre todo cuando fuimos a hacer ese levantamiento en la Comuna 13, y me llegó una gran sorpresa porque el primer respondiente en este caso era pues el ejército, y también he tenido contactos con compañeros del ejército allá de Colombia, los cuales también llevan mucho en este tipo de materias, con lo que viene siendo criminalística de campo. Pero mi pregunta es, no solamente de ellos, sino qué funciones tiene allá el primer respondiente con respecto en el lugar de los hechos y cómo se les hace preparado. Alguna vez en Colombia también se llamó primer respondiente, ¿cierto? Ya aquí realmente llamas primer responsable. Nos dimos cuenta que en la Real Academia de la Lengua no existe primer respondiente. Respondiente como nombre, no. Se lo cambiaron a primer responsable, pero bueno. Aquí la misma ley, aquí hay un manual de cadena de custodia. Manual de cadena de custodia y manual de primer, o sea, dentro del manual de cadena de custodia nos habla de las funciones del primer responsable. Y dice que primer responsable puede ser cualquier autoridad, puede iniciar esa custodia de ese lugar de los hechos. En la mayoría de los casos, la mayoría está en la Policía Nacional, pero en algunos casos está el ejército. Yo, por ejemplo, en estos días estuve con unos soldados y les colocaba el ejemplo de que ellos en cualquier momento del territorio nacional donde no hay policía
ellos podrían ser primeros responsables. Y la función es muy específica. La función es verificar que si haya un delito. Entonces, vamos a pensar en el delito del homicidio. Va a verificar, hay un cuerpo, ¿cierto? Que el cuerpo no está en el lugar de los hechos y está en centro asistencial, pero hay una coordinación de comunicación donde dice, sí, el cuerpo sin vida está en el hospital o en centro de asistencial, pero hay un lugar de los hechos y ese lugar de los hechos hay que custodiarlo. Entonces ya verificó que si hay un delito, que hay un cuerpo y hay un lugar de los hechos. Ese lugar de los hechos hay que acordonarlo. Ellos tienen las competencias de cómo realizan los acordonamientos. En Colombia, en el manual de cadena de custodia, nos sugieren 3 anillos de acordonamiento. Los anillos se llaman de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel, pero cada uno sí tiene también un nombre. El de primer nivel se llama el nivel de afectación, o sea que es la capacidad de usted poder acordonar solamente lo que son los elementos probatorios, o sea, las evidencias. Y ahí nadie puede estar, solamente cuando llegue la comisión judicial de CTI. El segundo nivel se llama de incidencia, es donde se debe estar el primer responsable. ¿Y qué debe estar haciendo? Custodiando, cuidando que nadie entre al lugar de los hechos a contaminarlo. Y el tercer nivel, que es el nivel de seguridad, es el nivel donde se hacen ya los curiosos y los periodistas. Esos son los 3 niveles que el primer responsable tiene que hacer el deber de hacerlo. ¿Cuál es la realidad? No lo hacen. Solamente hacen un acordonamiento, pero lo tienen que hacer bien amplio y tienen que estar muy, muy en la jugada y muy pendientes de que no vaya a ser contaminado. Así es, una problemática que creo que está en toda América Latina con respecto, pues a veces las capacitaciones que se tienen institucionales. Aquí en México, como la hemos tocado, y también creo que próximamente también tengo esta capacitación con elementos castrenses, pues el problema es más que nada enfocado a las policías municipales que dependen del erario del municipio y pues no se le da esa capacitación correspondiente y tenemos problemas cuando acuden, en este caso, la policía judicial junto con servicios periciales y pues puede haber problemas porque no hay legalidad o licitud de los medios de prueba o fueron contaminados, no hay autenticidad. Pero es algo que, bueno, yo creo que con la capacitación próximamente y la profesionalización de estos cuerpos pues se puede mejorar. Ahora, Oscar, tú que tocaste el tema de un homicidio, me gustaría saber en este trabajo que ustedes realizan como cuerpo técnico de investigación, en un homicidio, por ejemplo, que tengamos de principio a fin, ¿cuál es el trabajo desde el momento que arriban ustedes con el primer respondiente hasta hablemos cuando esto entrega final en el almacén de indicios, en el almacén de evidencias? Me tocó acompañarte aquella vez, me quedé muy sorprendido sobre todo de esos almacenes. Este trabajo de manera paulatina, ¿cómo lo manejan? ¿Cómo viene siendo ese procesamiento? Aunque no digo, no va a haber dos escenarios iguales, pero una referencia muy importante. Sí, de todas maneras, la misma ley indica que la Fiscalía dispondrá de protocolos previamente elaborados que serán de riguroso cumplimiento. Nosotros tenemos guías, protocolos y tenemos, o sea, muchos documentos que nos indican cómo debemos de abordar toda esta clase de escenarios. Normalmente las guardias de las 2 policías judiciales, pues las guardias en la ciudad de Medellín son de 24 horas. En el caso del CTI, entonces dentro de esas 24 horas se dividen de a 8 horas y en esas 8 horas, en el primer turno del día, pues van a haber 3 laboratorios. Cada laboratorio está conformado por 2 técnicos del lugar de los hechos y un investigador que hace de investigador del lugar de los hechos. Nosotros entramos al turno, preparamos los vehículos que estén ya calientes con el combustible, introducimos los instrumentos de criminalística y estamos totalmente uniformados, porque por ahí decía un director de nosotros que nosotros hacemos la función de bomberos, nosotros tenemos que estar en la jugada porque tenemos que ir a atender rápido el caso. Entonces, realmente, desde que existe la noticia criminal, o sea, que hay una noticia de que hay un homicidio en determinado lugar, vía radial del Centro de Emergencias de Medellín, que se llama el 123, pues anuncian que hay
un homicidio en determinado lugar. Uno de los grupos que está de turno sabe que le toca ese caso. Entonces, inmediatamente vía radial dice que él es el que está disponible, que le den la información. Nos dan la información, inmediatamente el investigador que está haciendo el rol de investigador se comunica con los fiscales para que le generen un número único en la noticia criminal, que aquí le llamamos el SPOA. ¿Sí? El SPOA traduce Sistema Penal Oral Acusatorio, pero esa es la intranet. Se meten a la intranet y ahí generan el número único en noticia criminal, que para Colombia son 21 dígitos. Después de haber generado ese número, también nos va a indicar qué número de fiscal es el que va a dirigir la investigación. Recuerden, la va a dirigir desde la oficina. En eso nos demoramos menos de 5 minutos. A los 5 minutos ya estamos saliendo para el lugar de los hechos. Claro que previo a todo esto, nosotros ya conocemos toda la ciudad de Medellín, y no solamente en la ciudad de Medellín, es en toda el área metropolitana. Mejor dicho, nosotros tenemos competencia para procesar homicidios en los 10 municipios del área metropolitana. Es una extensión muy grande. Nos dirigimos al sitio, llegamos al sitio, inmediatamente tenemos que verificar que no esté siendo contaminado. Si no está siendo contaminado, nos da espacio. Bueno, nosotros tenemos unos formatos de policía judicial que para México son los IPH, ¿cierto, Eric? Informes Sí, informe policial policial homologado. homologado. Para Y ese nosotros, es POA. Sí, son no, correcto. formatos. Sí, diga, Eric. Es que me acuerdo totalmente cuando en esa guardia nos quedamos, que me lo estuviste explicando toda la noche, y después ya se implementó el SPOA, ya lo tenemos aquí, en la parte superior, pues el informe. Nada más que pues todavía aquí ustedes lo tienen ya muy automatizado de una manera intrared, y pues digo, tiene mucha eficiencia, porque desde cualquier parte que se encuentre el elemento, con tener simplemente radiofrecuencia o algún medio de comunicación, pues automáticamente adquiere ese número muy importante, ¿no? Digo, va entrando paulatinamente. Imagínense que lo último que ha pasado con la intranet de la Fiscalía es que todos los expedientes, ya se llama expediente digital, todas las actuaciones que hace dentro de la investigación está en la intranet. Entonces, por ejemplo, ya no hay necesidad de que el abogado defensor vaya por copias. No, se las mandan por internet. Ahí está todo el expediente, ahí lo tiene todo. ¿Cierto? Eso es lo último que tenemos en Colombia, que es todo está en expediente digital. Entonces, nosotros manejamos formatos de policía judicial, y en Colombia tenemos 37 formatos de policía judicial. Dentro de uno de ellos está uno que llama la claqueta. Es un formato especial para la fotografía. Es donde usted apunta la hora de inicio y la hora final, lo mismo que la fecha. El lugar donde va a empezar a tomar la fotografía, cuál es el fiscal y quién es el fotógrafo. Entonces usted, antes de bajarse, o sea, usted se bajó del vehículo y hizo la claqueta y le tomó foto. Inmediatamente va y se reúne. La comisión judicial se reúne con primer responsable, que casi siempre van a ser 2 policías. Entonces ahí uno le hace una entrevista breve e informal. Dígame qué sabe, qué pasó, si hay vehículos, si hay capturados, si hay armas de fuego, todo. Sin embargo, él tiene otro formato de policía judicial que está numerado con el 4, pero se llama el primer responsable. Ahí él debe llenar toda la información del caso. Y esa es la manera de que él le entrega a uno, como policía judicial, le entrega la escena. Uno recibe la escena con ese formato y lo firma. Hora en que está recibiendo la escena. Sin embargo, le dice, no se vaya a ir, no se puede ir, que otra de las funciones suyas es cuidar a la comisión judicial. Se tiene que quedar usted cuidando, porque nosotros vamos a procesar y no podemos estar pendientes de nuestra seguridad. Entonces ellos se quedan cuidando la comisión judicial. Dentro de los 2 investigadores técnicos del lugar de los hechos, nos dividimos los roles. Entonces, uno es el fotógrafo y el otro es el topógrafo. Ese mismo topógrafo también tiene la función de encargarse de las evidencias.
Entonces, uno se para en determinado eje geográfico, analizar por dónde va a entrar, o si ya estuvo contaminado, pues entrar por el lado que ya está contaminado, y empieza a hacer un rastreo y una observación, análisis de lo que pudo haber ocurrido. Entonces ya empieza uno a mirar la manera y la causa del homicidio como tal. Inclusive lo que yo aprendí mucho de Moisés Espejo de la Rosa con nosotros allá en México es que analizar mucho lo que era el móvil. Usted sabiendo el móvil de ese homicidio, ahí se va encauzando para la investigación. Después de haber analizado eso, usted ya tiene que escoger un método de búsqueda de elementos. Empieza a buscar el método de búsqueda. A mí me gusta el método de búsqueda por franjas. Y a medida que yo crea que vaya encontrando elementos, pero elementos, como dice la cadena de custodia, elementos con capacidad demostrativa, que si sea una evidencia que me sirva para algo. Si a mí una evidencia, ¿para qué voy a llenar los almacenes de basura? No, lo que verdaderamente sirva para la investigación como tal. Si no, no. Así sea que yo inicialmente haya pensado que es un elemento probatorio o una evidencia, pero después cuando termine el procesamiento digo, no, ¿esto para qué sirve? Eso no me sirve para nada. No importa, quedó numerado, quedó fijado, pero no, yo lo voy a explicar en mi informe de que quedó con tal número. Inicialmente pensé que era un elemento bueno, pero después lo voy a descartar. Vamos numerando los elementos y ya el fotógrafo, ¿qué hace? Toma sus 4 fotografías panorámicas desde los 4 ejes o referencias, de norte a sur, de sur a norte, oriente a occidente, occidente a oriente. Ahí ya tomó sus 4 fotografías panorámicas. En el estilo embudo que decía usted, para nosotros es de lo general a lo particular. Y ahí sigue la fotografía, ¿qué? La fotografía de plano general, que vamos a empezar a mirar y analizar todos los elementos probatorios que estén, lo que están, lo vamos a hacer la uniprocedencia entre todos ellos. Y después vamos a tomar fotografías de plano medio, o sea que ya no vamos a ir de uno en uno, y de primer plano si necesita, ¿cierto? Cuando el investigador que está haciendo de fotógrafo está haciendo esa labor, el topógrafo está haciendo un plano, ya está haciendo su bosquejo, empieza a hacerlo y empieza a dibujar todo lo que él está viendo. Recuerden que la vista es en planta, la vista es desde arriba. Cuando él ya termina y vio que yo ya terminé al menos de poder fijar fotográficamente todo lo de los hechos, me dice, vamos a tomar las medidas. Entonces ya me dice, el punto de referencia es el marco de la puerta que está numerado con 20-30. Recuerden que uno es A y el otro es B. Entonces, con el distanciómetro o con un plexómetro o una cinta métrica, pues vamos a hacer las medidas para que vulgarmente, como se llama, amarrar los elementos de un lugar fijo. Y él va apuntando en su cuadro de medidas todas las medidas. Él terminó con eso. Ya terminamos con el lugar de los hechos. Independientemente de si hubieran sido 5, 10, 15 o 50 elementos probatorios, no importa, los que sean, los que usted crea que son importantes para la investigación. Pero yo te coloco un ejemplo, Eri. Si yo tengo 20 vainillas y las tengo muy juntas, pues no las voy a numerar una por una. Voy a poder hacer agrupaciones. ¿Cierto? Las vainillas, sí. Lo que llaman casquillas, exactamente. Entonces, eso es el análisis que uno hace en lugar de los hechos. Habiendo ya recogido, inclusive ya recogido los elementos, haberlos puesto en un contenedor adecuado, la hora de recolección, qué número de elemento es, porque recuerden que cada elemento probatorio también va rotulado y embalado y con un documento, formato de policía judicial que se llama registro de continuidad. Eso es la cadena de custodia como tal. Después de haber hecho todo eso, ¿a qué nos vamos a dedicar? Al cuerpo sin vida. Al cuerpo, si lo tenemos ahí en el lugar,
nos vamos a dedicar ¿a qué? A la inspección técnica cadáver. Eso está en el artículo 214 de la ley 906. Y el lugar de los hechos está en el artículo 203. Ya nos dedicamos de manera adecuada a inspeccionar el cadáver de manera cefalocaudal, o sea, de la cabeza hacia los pies. ¿Qué le vamos a buscar? Le vamos a buscar signos de violencia. Y si tiene signos de violencia, lo debemos de fijar también fotográficamente. Y cualquier rastro que usted vea que es importante para la investigación. Ejemplo, si dentro del móvil del homicidio sabemos que fue un delito pasional, y el cadáver es una femenina, ¿qué le vamos a buscar? En las uñas. Entonces, no le vamos a buscar ahí, sino que vamos a embalar las manos. O podemos, dentro del móvil, pensar por información de que el ahora occiso alcanzó a disparar un arma de fuego, ¿cierto? Le vamos a embalar las manos. Primero, bolsa de papel, cinta, y después bolsa plástica y cinta. Y el cuerpo va a ir embalado, las manos. ¿Por qué? Cuando ya después vamos a pedir a medicina legal, el médico, ¿cómo es que se llama medicina legal, Eric? Medicina forense. No, pero Medicina forense. Pero tiene un nombre. Medicina forense, el médico legista. Sí, pero ¿cómo se llama el instituto? Bueno, depende, aquí le decimos CEMEFO. Sí, aquí se llama el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Cuando nosotros mandamos el cuerpo hacia allá, lo mandamos para que le hagan determinados análisis. Bueno, ya hemos inspeccionado el ahora occiso, hemos terminado con él, cogemos la bolsa para embalar al cadáver, lo metemos ahí y ya lo sellamos totalmente con cinta. Lo montamos a la necromóvil y esperamos a que el investigador, que estaba haciendo el rol de investigador, termine sus labores. ¿Cuál era la labor del investigador? Pues inicialmente buscar ¿qué? Buscar testigos para realizar entrevista en otro formato de policía judicial que es numerado con el 14, entrevista. Ahí recibe las entrevistas. Él también se encarga de poder buscar cámaras de seguridad y todo lo que pueda buscar como investigador. Después de haber realizado todas estas cosas, nos dirigimos a nuestras oficinas a pasar toda esa información que tenemos a pasarlo ya como tal en computador en los formatos de policía judicial, que el del cadáver se llama inspección a cadáver, es el FPJ 10. Todos los elementos a roturarlos y a someterlos a cadena de custodia. Si tenemos que hacer solicitud de análisis porque hay vehículos, porque hay armas de fuego, porque hay huellas dactilares, todos los oficios a determinado perito investigador para que le haga el análisis que usted le va a solicitar. La ley dice que nosotros tenemos hasta 36 horas para hacer esto que se llama el acto urgente. Pero realmente un homicidio que no sea tan complicado, lo alcanzamos a procesar entre 6 y 8 horas para entregarle la carpeta al señor fiscal. El señor fiscal, si observa que todo está bien, pues va a decir, no muchachos, todo está bien, no hay nada que hacer. ¿Cierto? Porque esa carpeta ya se va para el fiscal radicado de programa metodológico. Así a grosso modo, Eric, es más o menos como procesamos aquí el lugar de los hechos. No tenemos afán. Hay muchos homicidios que son de connotación local o nacional. Nosotros no sufrimos de afán. Si nos tenemos que demorar 12 horas, 24 horas, lo que sea, y eso lo hacemos, porque lo hacemos con mucho amor y con mucha pasión. Muy interesante, Oscar. Fíjate que en ese contexto que estabas diciendo, que es un error a veces que tenemos aquí con las policías nacionales, sobre todo lo que son en el ámbito de los municipales, cuando ellos tienen que procesar o se encuentran en el lugar de los hechos, que no saben distinguir entre lo que es un indicio, una evidencia y sobre todo medios de prueba. Y como tú bien lo dices, cuando se dan ciertas circunstancias, saturan esos almacenes de evidencias con cosas totalmente innecesarias. Y eso lo vemos ya con alguien que tiene la experiencia de campo y la preparación como lo tienes tú,
pues bueno, el problema que tenemos a veces es en el eslabón más débil de la cadena, que es nuestras policías municipales. Me imagino que también debe de haber ese problema por allá y en todas partes que se manejan ese tipo de cuestiones entre una policía federal, una policía estatal y una municipal. Ahora una pregunta que me gustaría hacerte porque es algo que me llamó mucho la atención cuando ya vea el almacén de indicios o el almacén de evidencias. ¿Qué características tiene que tener este almacén para poder resguardar todos esos medios de prueba que se encuentran ahora sí anexos a la carpeta de investigación para poder ser sustentados en una audiencia? Pero ¿qué características necesita tener, en dónde se encuentran y sobre todo quién los administra? Bueno, de todas maneras, los almacenes de evidencias también están normados en la cadena de custodia, en el manual de cadena de custodia. Hay tres clases de almacenes de evidencias: el almacén general, el almacén transitorio y almacenes satélites. Los que más se manejan aquí en Medellín es el transitorio y el general. ¿Por qué hay un transitorio? Porque el almacén general, haga de cuenta que es una cosa muy custodiada. Inclusive allá no puede entrar nadie, solamente los 2 o 3 funcionarios que trabajan dentro del almacén, que son los que se encargan de buscar un elemento cuando lo van a solicitar o de acomodar un elemento cuando se va a guardar. Entonces, como esto no funciona ni sábado ni domingo, existe un almacén que se llama un almacén transitorio. Cuando estamos en sábado o en domingo, cuando estamos de noche, allí se guarda el elemento probatorio para que en el día hábil siguiente de ese almacén transitorio lo envíen para el almacén general como tal. Son almacenes muy bien custodiados, tienen rejas, tienen cámaras de seguridad, no se pueden entrar con celulares a esa clase de sección como tal donde están las cosas. En mi libro, en el último libro mío, está muy bien explicado como puedes ver, Eric, que es algo que yo sé que van a implementar muy, muy bien en México. Sí, afortunadamente esa dotación de libros y manuales que llegó, pues se agotaron todos. Fue mucha sorpresa porque lo compraron gran parte del Poder Judicial aquí federal en México. Desgraciadamente teníamos ese congreso para mediados de abril que pues por obvias razones con motivos de la pandemia el año pasado se canceló, ¿no? Esperamos a próxima agenda cuando se permita, pero sí se acabó y totalmente pasó algo curioso porque un personal de parte de aquí de la fiscalía necesitaban ese tipo de información y pues se le obsequió ese manual y del cual creo que están implementando las características de esos almacenes de indicios, sobre todo el área administrativa y esas partes donde vienen las taras y todas esas cuestiones en administración que bien lo dices, que tienen para efectos de la legalidad y la licitud y sobre todo la mismicidad de esos medios de prueba. Oscar, antes de pasar a lo que ya viene siendo en el proceso, la función de ustedes que tienen, me gustaría en un tema que pues es un poquito escabroso, pero bueno, se da tanto allá en México, en mayor medida hay algunos estados donde se da una tipografía más o menos así. Pero, por ejemplo, en lo que viene manejando, que veo que tiene mucha inteligencia el ejército allá en Colombia, por la cuestión de la guerrilla, ustedes cuando hay un escenario donde, por ejemplo, se suscita, no sé, un homicidio o cuestiones donde tenga el ámbito, pues la guerrilla o terrorismo por parte de este tipo de acciones, ¿sus protocolos son iguales? ¿En qué cambia su manera de actuar? ¿Hay alguna especialidad o alguna función diferente a lo que puedes hacer en un homicidio normal? Si bien es cierto, tú me explicabas esa frase que a mí me quedó, bueno, ese conocimiento entre la ODI, la Organización Delincuencial, y las BACRI, las bandas criminales, pero cuando estamos hablando de un grupo paramilitar propiamente, ¿las actuaciones que ustedes realizan como cuerpo técnico de investigación son diferentes o cambian muy radicalmente? Es todo lo mismo, Eric. Solamente hay protocolos y guías para todo como tal, para todo. Lo que pasa es que en toda clase de homicidio, en toda clase de procesamiento, hay que procesarlo de manera adecuada, como nos dice nuestra ley. Tenemos que irnos por los protocolos, las guías y los manuales, como dice la ley. No cambia nada, ¿cierto? Es de notar que si hay sitios de la geografía nacional donde precisamente por el orden público no se puede ir hasta allá, no se va, ¿cierto? ¿Y qué le dice uno a los del ejército, los castrenses?
tomen fotos del lugar de los hechos y traigan el cuerpo. Tráigame el cuerpo hasta la cabecera municipal, hasta el hospital, que ahí le vamos a hacer la inspección del cadáver. Si se puede ir, porque de pronto un helicóptero nos va a llevar y todas esas cosas, pues se va. Recuerde, Eric, que el papel aguanta todo y uno pone en los informes por qué se pudo ir o por qué no se pudo ir. Pero es todo igual, todo el procedimiento es igual. En lo que era seguridad integral, ¿te acuerdas que platicábamos de esta experiencia que tuve también en Europa? Se llama riesgos de acera, sobre todo que lo ocupan muchos grupos paramilitares, donde le llamaban prácticamente la trampa atrapabobos. Cuando hacían una detonación, llegaba el grupo de investigación y prácticamente había otra detonación para ese grupo. Entonces, sí había un tipo de especialización con respecto a los cuerpos que veíamos allá en la Policía Nacional Española, pero veo que también aquí tienen una cierta particularidad por la topografía, como tú bien lo mencionas, y totalmente es correcto. Aquí en México también pasó, donde hubo una persona que falleció aquí en el mismo estado de Veracruz, en un lugar que es un nevado, un volcán, y pues como no podían llegar allá los grupos de la policía judicial ni grupos periciales, pues habilitó a geología, creo que es los especializados en escalar montañas, y prácticamente hicieron el trabajo de ellos, como tú bien lo estás mencionando. Ahora, Oscar, me gustaría tocar el tema muy importante, que ya todo lo que vimos, pues es lo que se procesó en el lugar de los hechos, pero ahora explícanos cuál es el trabajo tuyo como agente investigador del Cuerpo Técnico de Investigación cuando te tienes que sentar en una audiencia de juicio oral o cuando se te ha requerido por parte de la Fiscalía o el Poder Judicial o del juez en audiencia, y cuál es tu trabajo, cuáles son tus funciones en este tipo de procesos y hasta dónde es tu función. Bueno, la figura ahí se llama investigador testigo. A nosotros nos llaman a las audiencias para dos circunstancias, por ejemplo. De pronto porque un informe no quedó claro y hay que darle claridad en la audiencia como tal. Por eso yo le digo a todos mis estudiantes o a todos mis compañeros que las cosas en el lugar de los hechos hay que hacerlas perfectas, precisamente para que no haya ninguna ventanita que le dé al abogado de la defensa en meterse respecto a que lo quieran desacreditar por el procedimiento que hizo o porque de pronto la ilegalidad y la autenticidad en la recolección de un elemento probatorio. Esa sería la primera. Y la segunda es porque de pronto la estrategia de el señor fiscal o la señora fiscal, la estrategia es que en pleno juicio se logre observar. Necesita que el juez observe de pronto fotografías en vivo y en directo, ¿sí? O se pueda también observar los dibujos topográficos o poder incorporar un elemento que necesite, que el fiscal necesita que uno lo lea como tal, lo lea para poder incorporar al proceso. Esa es más o menos la función de los investigadores cuando van a juicio. En este tipo de funciones y que hemos visto, ¿cuál es el grado de eficiencia? Quiero hablar de procedimientos abreviados, me imagino que conoces la figura, en la cual, ¿qué significa con esto? Es una parte fundamental del sistema penal acusatorio, en la cual, pues, cuando está bien sustentada el procesamiento, el trabajo que se hizo de campo, y sobre todo en los medios de prueba que fueron incorporados en la carpeta de investigación, pues la defensa, ante el ver que es inevitable de que pues se destruya la presunción de inocencia, opte por lo que es el procedimiento abreviado o el medio alterno. Allá en Colombia también lo manejan así. Pero ustedes, ¿qué tanta efectividad lo tienen? Dado que una vez te pregunté, bueno, Oscar, ¿a ti qué tanto te han citado en audiencias por cada carpeta o hecho que has procesado? Me referiste muy pocos en tantos años que llevabas. Y esto quiere decir que pues realmente hay un trabajo de campo muy eficaz, sobre todo una integración. Y te lo vuelvo a repetir, ahora esta pregunta, más de 3 años, ¿sigue estando en ese estándar? Sí, Eri, no sé si en el Código de Procedimientos Penales de México hay una figura que se llama las estipulaciones o tendrá otro nombre, pero te voy a explicar qué son las estipulaciones. Las estipulaciones es sencillamente que, por ejemplo, un informe, vamos a pensar en un álbum fotográfico del lugar de los hechos, un álbum fotográfico. El abogado de la defensa
lo observa, lo analiza, dice, yo por aquí no me puedo meter. ¿Qué voy a yo a desacreditar aquí? Nada. Entonces le dice al señor fiscal, estipulemos que ese álbum fotográfico, estipulemos ya como prueba. Yo no voy a alegar nada de ese álbum. Lo mismo con el protocolo de necropsia o con el plano, ¿cierto? Y dicen, no, vamos a estipularlo. Entonces, por eso es que muchas veces a los investigadores no nos llaman a juicio, porque casi todo estuvo estipulado dentro de las labores del investigador de campo. Habrán otras cosas del investigador de programa metodológico que de pronto empieza a generar duda, o sobre todo con la parte de las entrevistas, que cuando usted entrevista a una persona, esa persona tiene que ir a juicio a que vuelvan a entrevistar allá y que se ratifique esa entrevista. Pero en los procesos abreviados, sí es muy importante. Y los procesos abreviados casi siempre nos llevan a juicio. ¿Para qué? Para contar realmente de todas las actuaciones que nosotros realizamos por una orden de trabajo que nos envió un señor fiscal. Ok, Oscar. Ahora, Oscar, vamos ya se nos comió el tiempo prácticamente, realmente es algo tan interesante este tema y la verdad que nos faltaría todavía, tenemos solamente un escaso una hora, pero me gustaría ya para empezar a cerrar, ¿cómo es tu función en la docencia, sobre todo en las instituciones de los chavos, como decimos aquí en México, o los muchachos que están estudiando la carrera de criminología, de criminalística, ¿qué es lo que es tu haber en este tipo de situaciones que tú, pues, te llama mucho la atención con respecto a estas generaciones que están saliendo recientes de criminólogos, de criminalistas? ¿Y qué consejo tú podrías dar como docente que tienes tanto tiempo dando clases y veo que te tienen tanto cariño? Me consta ahora que fuimos allá en Medellín y del cual, pues, luego se arroja ahora cuando has estado aquí en México con ellos también en diferentes congresos. ¿Cuál es tu aportación y qué es lo que tú podrías hablarnos sobre este tipo de circunstancias? Lo primero es que las instituciones, la gran fortaleza de todas las instituciones es la planta docente. Y cuando la planta docente tiene profesores que trabajan en lo que van a dictar, y eso es lo mejor que puede tener un estudiante, que uno le hable desde la teoría y desde la práctica, sobre todo la práctica diaria. Para ellos es muy importante y se apasionan con este cuento. Realmente este cuento de la criminalística, de la criminología y el peritatgo es un cuento apasionante que los estados tienen que ponerse las pilas porque nosotros, los investigadores, ya estamos un poco adultos, un poco adultos, y a mí de pronto me preocupa que no le podemos estar dejando esta competencia a cualquier persona, sino que nosotros nos vamos a ir jubilando, nos vamos a ir saliendo del rol de policía judicial. ¿Y quiénes tienen que llegar? Tienen que llegar los jóvenes. Pero ¿qué es lo que yo le digo a todos los jóvenes? Esto es de mucha lectura, de mucho conocimiento en esa cabeza, ¿cierto? Y tienen que aprovechar a todos los docentes que trabajan, por ejemplo, en Colombia, en el CTI o en la Policía Nacional, que los aprovechen desde la práctica. Eso es, Eric. La vacación la pasamos investigando en otro lugar de descansar, ¿no? Pero bueno, yo creo que nos deja buenos amigos, sobre todo y muy buenos conocimientos. ¿Qué mensaje podría dejarnos a nosotros hasta México? Y pues sobre todo, pues muchas gracias. Eric, pues mira que espero ir muy pronto. Espero ir aproximadamente en el mes de febrero, de marzo, porque tenemos muchos proyectos, usted y yo, con otras personas para hacer unos congresos, unas capacitaciones también en Aguascalientes con Moisés. Entonces, ¿qué les digo yo? Que se dediquen a esto, que lo hagan con mucha pasión, que aprovechen que lo que le está pasando ahora a ustedes en México, a nosotros ya nos pasó. Y les cuento algo importante. Cuando yo estudié investigación judicial, lo estudiamos con los libros y los textos de Juventino Montiel Sosa, el capitán. Entonces yo me hacía esa pregunta, pero ¿por qué si yo lo estudié con los mexicanos
porque a nosotros ahora le estamos dando este conocimiento a los mexicanos. Y sencillamente pues dijeron que los problemas que existen en México logró retrasar la criminalística y el derecho varios años. Y por eso es que están un poquitico atrasados en el cuento, pero lo que ustedes están pasando, nosotros ya lo pasamos. Entonces ustedes están viviendo dentro de la experiencia de nosotros. Entonces, ánimo. Por eso es que le tomé esa palabra cuando fue, allá que lo conocí en Sinaloa para ir a hacer esa pasantía, porque creo que era el lugar idóneo para aprender, ¿no? De primera mano algo que estábamos viviendo aquí en nuestro país y que pues poco a poco vamos saliendo. Pues me da mucho gusto, Oscar, y sobre todo pues tu gran participación. Estamos en amplio contacto. ¿Tienes alguna página o algo donde poder contactarte, sobre todo para los muchachos que quieran ahondar más sobre tu manual también, que pues realmente se vende en Medellín? Habíamos visto la manera de importarlo, es muy caro a veces, la verdad, traerlo. El precio es muy accesible, pero la importación es muy cara, ¿no? Esperamos ahora que vengas para que ellos puedan tener acceso a su manual. Pues alguna página o algún método para poder contactarte. Sí, Eri, puede ser por intermedio de mi correo electrónico, que es oscmontoya@gmail.com. Espero ir muy pronto, espero que usted también venga muy pronto, lo estamos esperando rápido, ojalá venga ligero y esperamos ir y llevar bastantes textos para que se nutran de ese conocimiento y de esa experiencia. Pues muchas gracias, Oscar, sobre todo, y pues a nuestros amigos aquí de su programa Alta Especialidad, que es patrocinado por Yes Intelectual, pues muchas gracias. En este siguiente contexto que tendremos casi aproximadamente dentro de un mes, tendremos también otro invitado muy importante que se llama David Garriga Bullat, que él es presidente de la Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global del CISEC, es analista en materia de terrorismo islámico allá en España, es en Barcelona, es catalán, y el cual en materia de inteligencia es muy importante. Tocaremos un tema que desgraciadamente ahorita está en boga en la zona norte del país. Vamos a tocar el tema de las aportaciones de la criminología en materia de prevención del terrorismo, esta parte que tú habías mencionado con De la Rosa, que es muy importante también, la materia de la criminología, la política criminal, cómo aterrizar ese conocimiento de la criminalística de campo en esas líneas de investigación, en ese modus operandi, en esa firma de los autores, la victimología, y pues todo esto lo van a aportar en lo que viene siendo el ámbito del terrorismo, no solamente islámico, porque también tiene un contexto que puede ser ocupado al tipo de terrorismo que ocupamos en América Latina, y pues esto dentro de casi un mes, que volvamos a tener el uso de la voz en este programa de alta especialidad por este conductor, Eric Antonio Salas Suara. Muchas gracias, Oscar, hasta Medellín, Colombia. Un saludo sobre todo a tus compañeros, que también falta algo a decirlo, que en cuestión de género también tienen muchas compañeras que son agentes. Sobre todo me tocó tocar tema con muchas compañeras, sobre todo un saludo a la Fiscalía de la Nación de Colombia, a tu fiscal general, y pues cuídate mucho y estamos para servirles. Muchas gracias y pues hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias por todo.